19 se muestran los reales avances tecnológicos en la transmisión de datos con la invención del telégrafo, el teléfono y la radio. Unido a ello, la creación por el profesor de matemática de la Unidad de Cambridge, Carles Babbage, de un aparato mecánico capaz de efectuar una cadena de cálculos, esencia del software. La tendencia tecnológica experimenta la electrónica, la informática y las telecomunicaciones tiene su mayor exponente en el vertiginoso crecimiento alcanzado por Internet. Como resultado de tal confluencia comienzan a generalizarse conceptos nuevos como tecnología de información, sociedad del conocimiento, era de la información o telemática. Teniendo en cuenta todo este desarrollo, nos preguntamos: la información entre computadoras, las redes integrales de servicios digitales, la transmisión por satélite y el flujo de datos transfronteras constituyen un problema global de la humanidad y una seria cuestión política de imprescindible consecuencias sociales y económicas. ¿Qué políticas asumir para lograr al menos la inserción en la actual globalización de la información? Como resultado de tal confluencia, comienzan a generalizarse conceptos nuevos como tecnología de información, sociedad del conocimiento, era de la información o telemática. Teniendo en cuenta todo este desarrollo, nos preguntamos: la información entre computadoras, las redes integrales de servicios digitales, la transmisión por satélite y el flujo de datos transfronteras constituyen un problema global de la humanidad y una seria cuestión política de imprevisible consecuencias sociales y económicas. ¿Qué política asumir para lograr al menos la inserción en la actual globalización de la información? El desarrollo de la tecnología de la información. Las tecnologías de la información han sido conceptualizadas como la integración y convergencia de la computación microelectrónica, las telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de datos. Sus principales componentes son el factor humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura material, el software y los mecanismos de intercambio electrónico de información, los elementos de política y regulaciones y los recursos financieros. Constituye la información entre computadoras, las redes integrales de servicios digitales, la transmisión por satélite y el flujo de datos transfronteras un problema global de la humanidad y una seria cuestión política de imprevisible conciencia social y económica. Los factores clave del desarrollo de nuevas tecnologías de la información son las armas de la microelectrónica, que han posibilitado el descomunal avance en la potencia y capacidad de cómputo de los ordenadores. Los avances en las telecomunicaciones han provocado explosión del uso de las redes de alcance locales y globales. Esta nueva revolución tecnológica no solo ignora las barreras del tiempo y el espacio, ya que sus servicios están las 24 horas y en cualquier rincón del planeta, sino que también modifican las soluciones interciudadanos y están con las diferentes instituciones. El acceso a grandes bases de conocimiento en universidades y bibliotecas, la enseñanza a distancia, la colaboración desinteresada entre centros de investigación o el empleo de la telemedicina son ejemplos del infinito universo de posibilidades que pueden brindar estas tecnologías y que hoy enaltecen la condición humana. Contrastes de la información, de la sociedad. Existe hoy en día una lucha que llevan a cabo las grandes empresas por el control del mercado de los contenidos y la televisión digital. Esta ha ocasionado una ola de fusiones y adquisiciones con la consecuente aparición de gigantescos consorcios tecnológicos, con tanta influencia en la sociedad como los propios gobiernos, que amenazan con convertirse en los manipuladores de la conciencia del individuo, mientras el dominio del ciberespacio se va convirtiendo en un nuevo hábitat de acciones perniciosas y males de todo tipo. Las grandes compañías poseen el dominio de los llamados contenidos de información en la red. De esta forma, los contenidos portadores de ideas, políticas y modos de vida provenientes de los países explotadores imponen su estilo de vida de forma muy definida y personalizadamente interiorizada por el usuario. El efecto beneficioso de la ciencia y la tecnología lo determinan, en primer lugar, de una organización social capaz de subordinar el futuro de la actividad humana a los intereses vitales de la sociedad como un todo y no a la de un grupo ávido de ganancias y poder. Una vez más, la presencia de cómo la nueva revolución industrial es la era de la información ha devenido multiplicadoramente del legendario abismo entre explotados y explotadores.
El desafío que han de adoptar las ciencias del tercer mundo. El primer desafío son los procesos de modernización con las estrategias del mercado de las corporaciones transnacionales o la transferencia de la tecnología. En estas regiones, las nuevas tecnologías suelen representar serias contradicciones. Entraron al continente hace unos 20 o 30 años aproximadamente, asociadas a las transnacionales bancarias y líneas aéreas, y no como elemento de transformación infraestructural en la producción industrial y de servicios básicos. La modernización de las redes electrónicas sirvió también para que más de 80,000 millones de dólares influyeran en menos de una semana en México a Norteamérica en 1982. La consecuencia de la llamada informatización de la sociedad se manifiestan desde hace más de un decenio en el desempleo estructural endémico y creciente de países industrializados. La informática no suprimirá las desigualdades sociales, las luchas de clases o los conflictos ideológicos, debido a su impacto socioeconómico en los países como estructuras de mercado, acentuará las disparidades, forzará el enfrentamiento y promoverá cambios y alternativas radicales. Los avances de las telecomunicaciones automatizadas son las tecnologías microelectrónicas y como el resultado de estas, la informática aplica cualquier tipo de secuencia y proceso lógico que hacen obsoletos los sistemas tradicionales, erosionan las habilidades adquiridas y sintetizan o eliminan funciones. Consecuencia de la llamada informatización de la sociedad se manifiestan desde hace más de un decenio en el desempleo estructural endémico y creciente de países industrializados. La informática no suprimirá las desigualdades sociales, las luchas de clases o los conflictos ideológicos, debido a su impacto socioeconómico en los países como estructura de mercado. Acentuará las disparidades, forzará enfrentamientos y promoverá cambios y alternativas radicales. Los avances de la telecomunicación automatizada, las tecnologías microelectrónicas y como el resultado de estas, la informática, aplicables a cualquier tipo de secuencias o procesos lógicos, hacen obsoletos los sistemas tradicionales, erosionan las habilidades adquiridas y sintetizan o eliminan funciones. Conclusiones. El uso racional de la informática trae para el hombre una calidad superior en su nivel de vida, por facilitar su labor al dedicar más su tiempo a tareas más creadoras con protección para su vida al utilizar las simulaciones en las computadoras. Si se usara la informática y las comunicaciones en función del bienestar pleno de la humanidad, es indiscutible el beneficio que trae al hombre. Pero si aún existen 800 millones de adultos que continúan siendo analfabetos, 130 millones de escolares crecen sin tener acceso a la educación básica, 800 millones de personas sufren hambre crónica y carecen de acceso a servicios de salud. La deuda externa del tercer mundo ha ascendido de 500,000 millones de dólares en 1981 a 2.1 millones de millones en el 2000. El fin de siglo, en particular, ha estado marcado por una convergencia tecnológica hasta el momento independiente. Esta convergencia que experimenta la electrónica, la informática y las telecomunicaciones tiene su mayor exponente en el vertiginoso crecimiento alcanzado por Internet, y más aún en el proyecto que ejecutan 130 universidades norteamericanas y que se han dado en el llamado Internet 2. Como resultado de tal influencia, comienzan a generalizarse conceptos nuevos como tecnología de la información, sociedad del conocimiento y la era de la información o telemática.